misericordia. Y él me señaló con su mano y me dijo: hija, aquella mujer que tú ves allá entre las llamas es Selena. Y el Señor me dijo que allí estaba Selena y empezamos a acercarnos a ella. Ella le decía: Señor, ten misericordia de mí, perdóname, Señor, sácame de este lugar. Se arrepentía en aquel momento y el Señor lo observó y le dijo: ya es tarde, demasiado tarde, no te puedes arrepentir ahora. Y ella me conoció, me vio y me dijo: por favor, te pido que vayas y digas a la humanidad, que le digas esto, pero por favor habla y no calles. Ve y diles que no vengan a este lugar, ve y diles que no escuchen mis canciones, que no canten mis canciones. Y yo le dije: ¿por qué me dices esto? ¿Por qué quieres que yo vaya y diga esto? Ella me dijo: porque cada vez que cantan y escuchan mis canciones me atormentan aún más. Y cuando me atormentan, aquella persona que lo hace, que canta y escucha estas canciones que yo cantaba cuando estaba en vida, viene caminando a este lugar. Por favor, ve y dile que no venga, ve y dile que el infierno es real. Y ella gritaba y los demonios le tiraban desde muy lejos lanzas y caía en su cuerpo. Ella decía: ayúdame, Señor, ten misericordia de mi Señor. Y lloraba. Y el Señor le dijo: ya es tarde. Y cuando de pronto miro a lo lejos, en aquel lugar donde estaban todos los cantantes, los artistas que ya han muerto, lo que ellos hacían era cantar y cantar y no dejaban de cantar. El Señor me dijo: hija, aquella persona que está en este lugar, lo que hacía en la tierra lo tiene que volver a hacer aquí si no se ha arrepentido. En ese instante miro a lo lejos y veo un sinnúmero de demonios que hacían una especie de lluvia. Y yo le decía: Señor, ¿y qué es eso que estoy viendo? Y yo pensaba que estaba lloviendo de verdad. Y cuando veo a las personas que corrían, casi todos los que estaban entre las llamas ahí, corrían a aquel lugar de lluvia. Y cuando veo, ellos gritaban y decían: no, gritaban, decía: ayúdame, Señor, porque a lo lejos ellos podían ver que estaba el Señor. Dice: no puede ser, no. Y empezaban los demonios a reírse. Y yo: ¿qué pasa? Y cuando miro que la llama de ellos se multiplicaba y empiezo a ver cómo los gusanos se multiplicaban en ellos, y lo que pasaba es que no era ninguna agua, sino que era azufre, el cual multiplica la llama y atormenta más a la persona. Y los demonios se le reían y le decían: alaba y adora, porque este es tu reino, aquí es tu reino y tienes que adorarle, porque es tu reino por los siglos de los siglos, le decían los demonios. Y yo le decía: Señor, ¿y qué es esto? Y el Señor me dijo: esta es la paga de todo aquel que no se ha arrepentido. El Señor me llevó a un lugar donde había un hombre conocido, pues antes, como yo era una joven que vivía una vida de doble ánimo en los caminos del Señor, yo pensaba que todo aquel que moría se iba a ir al cielo, que todo aquel que estaba ahí entre las misas también iba a ir al cielo, pero estaba muy equivocada. Cuando el Papa Juan Pablo II murió, mis amigos me decían, mis primos también, que él se había ido al cielo, y los comentarios en la TV, en la Extra y en tantas cosas que salían era que decían: el Papa falleció, que en paz descanse, ahora ya se está gozando con el Señor y los ángeles en el cielo. Y yo, muy creída a todo esto, pues yo me engañé de lo que decía la gente. Y cuando de pronto veo un hombre que estaba siendo atormentado en aquellas llamas y veo su rostro, y el Señor me mostró su rostro y era el Papa Juan Pablo II. Y el Señor me dijo: mira, hija, aquel hombre que tú ves ahí es el Papa Juan Pablo II y él está aquí en este lugar, está siendo atormentado por no arrepentirse. Yo le dije: Señor, ¿y por qué él está aquí en este lugar si él estaba predicando en la iglesia? Y él me dijo: hija, porque ningún fornicario, ningún idólatra, ningún avaro y ningún mentiroso va a heredar mi reino. Yo le dije: Señor, sí, yo sé que eso es verdad, pero yo quiero saber por qué él está aquí, si él predicaba a multitud de gente. Y él me dijo: hija, sí, él podía hablar muchas cosas, pero nunca decía la verdad como era, nunca dijo la verdad, porque ellos saben la verdad, y a pesar de que la sabían, prefirió el dinero por no decirla, no decir la salvación y no dar lo que existe en realidad, y no decir que el infierno es real y que el cielo también existe, hija. Y ahora él está aquí en este lugar, y cuando yo observé a este hombre,
tenía en su cuello una serpiente muy grande y escamosa era la serpiente y tenía agujas la serpiente. Yo veía cómo le daba vueltas en su cuello y este hombre trataba de sacársela y yo veía y le digo, Señor, ayúdalo. Y él decía, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, perdóname, me arrepiento, Señor. Yo quiero ir a la tierra, volver a la tierra para arrepentirme. Y en ese instante el Señor lo observó y le dijo, tú muy bien sabías, tú sabías muy bien que este lugar era real. Y cuando el Señor le dijo, y ya es tarde, no hay otra oportunidad para ti. En ese instante el Señor me dijo, mira hija, te voy a mostrar la vida de este hombre. Y empezó a mostrarme el Señor en una pantalla muy grande en la que podía observar cómo este hombre estaba haciendo tantas misas a la multitud de gente y como las personas que estaban allí tan idólatras. El Señor me dijo, mira hija, hay muchos idólatras en este lugar, la idolatría no salva, hija, lo único que salva soy yo y fuera de mí nadie salva, pero yo amo al pecador y aborrezco el pecado, hija. Pedí a la humanidad que yo le amo y que se vuelva a mí. Cuando el Señor me habló estas palabras, empecé a ver cómo él recibía multitud de monedas, de billetes, y era dinero. Entonces esta cantidad de dinero él la guardaba y él tenía mucho dinero y veía cómo él estaba sentado entre un trono y luego pude observar más allá. Es verdad que ellos no se casan, pero lo que sí te puedo asegurar, algo que no me lo inventé yo, algo que el Señor me lo mostró, es que aquellas personas conviven con aquellas monjas, con muchas mujeres que se encuentran allí. El Señor me mostró cómo estas personas vivían en fornicación y la palabra dice que ningún fornicario heredará su reino. Y cuando yo veía todo esto, el Señor me dijo, mira hija, todo esto que te estoy mostrando es lo que acontece, lo que Él ha vivido y lo que sigue aconteciendo entre muchas personas, entre muchos curas, entre los papas que existen. Y en ese instante el Señor me dijo, hija, pedí a la humanidad que es tiempo de que se vuelva a mí. Y el Señor me llevó a otro lugar y ahí el Señor me empezó a hablar y me dijo que hay muchas personas que estaban caminando a aquel lugar, al infierno. Yo le dije, Señor, ¿y cómo van a caminar a este lugar? Y Él me dijo, te lo voy a mostrar. Y empezó a mostrarme en un túnel cómo muchas personas iban encadenadas de sus manos hasta sus pies, y iban encadenadas y llevaban una carga en su espalda, iban vestidas de negro. Y Él me dijo, mira hija, aquellas personas que tú ves allí, estas personas aún no me conocen, aquello que llevan en su espalda es el pecado, pero ve y dile que entreguen sus cargas a mí, que yo los haré descansar, que yo soy quien perdono todo pecado. En ese instante me dijo, hija, ve y di a aquellas personas que se vengan a mí, porque yo los espero con los brazos abiertos, y ve y diles que vienen por este lugar. Y cuando yo miro como muchas personas iban caminando y le digo, Señor, aquella persona que viene allá es mi primo, aquel joven que viene allá es mi primo, Señor, y esta joven que viene allí también es mi prima, vienen mis familiares a este lugar. Me dijo, hija, viene a este lugar, pero ve y diles que vienen por aquí, ve y diles que vienen al infierno, ve y diles que yo te he escogido como mi atalaya. Yo le dije, Señor, ¿y qué es eso? Él me dijo, te he escogido como mi atalaya, porque eso significa ir y decir la verdad. Tienes que ir a decir lo que te he mostrado. Si no lo dices a aquella persona y algo le sucede, la sangre de esta persona será derramada sobre ti. Pero si tú vas y cumples con lo que te he dicho, aquella persona pues ya tiene una cuenta conmigo si no se arrepiente, y la responsabilidad que había en ti saldrá, pero ya la cuenta ya es de esa persona y la sangre no se derramará sobre ti. En ese instante me habló y me dijo que iban muchas personas por aquel lugar como personas famosas. Es importante un tema como el de Michael Jackson. Este hombre era un hombre famoso, un hombre muy conocido a nivel mundial, y este hombre pues era un satanista, a pesar de que muchos no lo ven así, pero es la verdad. Este hombre hacía pactos satánicos, hacía pactos con el diablo para poder tener su fama y así tener muchos fans. Aquellos pasos que él hacía, aquel baile que él hacía, déjame decírtelo, que así caminan los demonios atormentando a las personas en el infierno. Hay un paso que hacen así caminan los demonios, y los demonios bailan con ese pasito que retroceden hacia atrás y de nuevo hacia adelante. Así bailan en el infierno y ellos gritan haciendo el goce a aquellas personas que le están atormentando.
Y déjame decirte que Michael Jackson está en el infierno. ¿Por qué? Porque el Señor me lo mostró. No fue en ese instante cuando estaba muerta, no. El Señor me lo mostró después de que Él murió. Me lo mostró que Michael Jackson estaba siendo atormentado entre las llamas. Y yo estaba llorando aquí. ¿Por qué? Porque el Señor me lo mostró. Yo lloraba mucho porque ver a alguien en el infierno no es fácil. Y ver cómo este hombre era atormentado. Él gritaba, y aquella persona que escucha las canciones de Michael Jackson, que canta las canciones de Michael Jackson y es fan de Michael Jackson, déjame decirte que Satanás te está envolviendo en su red para que tú vayas al infierno. Pero ahora renuncia a eso en el nombre de Jesús, porque Él te quiere hacer libre y no quiere que te pierdas, porque lo que quiere darte es vida eterna y vida en abundancia. Porque Satanás a través de esto viene y te jala a ti al infierno. Y entonces el Señor me dijo, hija, también hay personas que me conocen y vienen por este lugar. Yo le dije, Señor, ¿y cómo personas que te conocen van a venir a este lugar? Y me dijo, aquella persona que se alejó de mis caminos y aquella persona que está viviendo una vida de doble ánimo. Yo le dije, Señor, ¿y cómo es esto? Y me empezó a mostrar que a las personas que iban caminando por ese lugar iban con unas ataduras de sus manos hasta sus pies. También iban con unas vestiduras, pero su vestidura era diferente, no era negra, sino que era blanca. Estaba rota, estaba manchada y estaba arrugada. Y el Señor me dijo, hija, mira cómo mi pueblo se ha alejado de mí. Pero hija, quiero decirte que yo no voy por este pueblo. Yo voy por un pueblo santo, preparado, sin manchas, sin arruga y sin ninguna contaminación. Y me dijo, ve y dile que se vuelvan a las sendas antiguas. Y empiezo a ver a muchos de mis tíos y a muchas personas que se habían alejado de los caminos del Señor. Y el Señor me dijo, ve y diles que yo les espero, que entreguen sus cargas a mí, que yo los haré descansar. En ese instante Él lloraba y me decía, hija, ellos vienen por este lugar. Ve y dile a tus tíos, ve y dile a tus familiares que vienen aquí. Verás, hija, que muchos no te van a creer, pero yo soy tu testigo fiel. Yo soy tu fiel testigo y nunca te dejaré. Y aunque no te crean, hija, ve y diles la verdad, porque yo estoy contigo. Y te voy a mostrar también, hija, cómo vienen las personas a este lugar. Y me llevó al túnel por donde habían miles de personas que caían al abismo. Y no eran como 1000 ni 2000, era como la arena del mar, sin contarlas, caían así por segundo. Caían como puñadas de arena, tirar así rápidamente, caían las almas. Y el Señor tristemente lloraba y me dijo, hija, así se pierde la humanidad, así se pierde. Y él lloraba y me dice, es que hija, me duele como la humanidad se pierde. También los demonios se reúnen en este lugar. Y yo le dije, los demonios se reúnen, y me dijo, sí, hija, ellos se reúnen a planificar qué hacer con la humanidad. Diariamente ellos tienen sus reuniones secretas. Y me llevó hasta allá a la celda de los demonios y empecé a ver una mesa de madera y empecé a ver sillas alrededor y los demonios, de todo tipo de demonios. En ese instante el Señor me mostró y me dijo, hija, mira, ellos están planificando salir y destruir a la familia pastoral, destruir a los misioneros, destruir a los evangelistas y a todos los que me conocen, hija, y los quieren destruir. Ellos tienen muchos dardos. Y los demonios se reían y se burlaban y decían, vamos a salir para destruir a la humanidad y traerla a este lugar. El Señor me dijo, ve y diles que yo estoy con ellos y que no abran puertas, que no den cabida a Satanás, porque Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero bien dicha la palabra, anda como, porque no es. El único león de Judá es Jesucristo de Nazaret. Entonces, y yo podía observarle a los demonios cómo se burlaban. Y el Señor me dijo, hija, ellos quieren destruir en especial a la familia pastoral. ¿Por qué la quieren destruir a la familia pastoral? Porque ellos están al cargo de miles de personas, de muchas personas que son las ovejas del redil, las ovejas del rebaño que el Señor le ha dado, para que esas personas vayan al mundo nuevamente, para que retrocedan atrás y así vayan al infierno. El Señor me dijo, ve y diles que hablen mis pastores la verdad, ve y diles que prediquen la verdad y que hablen todo lo que yo les digo y que nunca callen lo que yo les hablo. En ese instante salimos de aquel lugar y me dijo, te voy a mostrar algo más. Le dije, ¿qué, Señor? Me dijo, en este lugar también hay niños. Y le dije, niños en este lugar, Señor. ¿Y por qué hay niños en este lugar? Si en tu palabra dice, dejad venir a mí los niños y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.
Y me dijo, hija, es de verdad, de los tales es el reino de los cielos, pero de aquel niño que viene a mí, porque el que viene a mí yo no le echo fuera. En ese instante el Señor me mostró a un niño de 8 años de edad. Este niño estaba siendo atormentado entre las llamas. Y lo que él hacía era decirle, Señor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, yo no quiero estar aquí. Él lloraba y gritaba. Empiezo a ver alrededor aquellos demonios conocidos como Dragon Ball Z, Ben 10, Pokémon, Doraemon y etcétera de demonios que son los dibujos animados. Y dije, Señor, ¿y por qué está este niño en este lugar? Empecé a ver en una pantalla que el Señor me mostró cómo este niño estaba allí siendo atormentado, pero antes Él me mostró su vida y podía ver cómo este niño solamente pasaba en la TV, cómo pasaba conectado viendo los dibujos animados. Y el Señor me dijo, hija, es que los dibujos animados, aquellas películas, aquellas novelas que pasan a diario en la TV son instrumentos de Satanás para destruir a la humanidad. Y en ese instante Él me dijo, mira, hija, cómo pasó esto. Empecé a ver que aquel niño era rebelde, desobediente a sus padres. Cuando sus padres le hablaban, este niño corría tirando todas las cosas y desobedeciéndoles. Cuando esto sucedió, un carro le atropelló a este niño y ahí se terminó su vida. El Señor me dijo, desde aquel instante Él está en este lugar. Y cuando empecé a ver a este niño que era atormentado, el Señor me dijo, hija, pedí a los padres que instruyan al hijo como está en mi palabra. Es que la palabra es real, la palabra dice que hay que corregir al niño con la vara, pero no en todo momento, solamente cuando el niño es desobediente a sus padres. El Señor me dijo algo muy triste, algo muy doloroso, hijo. Hija, hay muchos niños en este lugar por causa de los dibujos animados, por causa de la rebeldía. Y le dije, Señor, ¿y por qué tienen la culpa los dibujos animados? Y me dijo, porque son demonios que llevan rebeldía, desobediencia, amargura, odio a los niños y etcétera de demonios que hay. Y todo demonio que está allí se entra a los niños para que los niños no hagan lo bueno, para que los niños empiecen a hacer lo malo, porque lo que los niños ven en la TV lo quieren hacer acá en la actualidad. Entonces, y como la gente se da cuenta, es realidad que el infierno existe y que el infierno es real y que aún los niños tienen que escoger con quién se van. Y yo le dije, Señor, pero explícame algo, ¿por qué hay niños en este lugar? Y me dijo, porque a partir de que tenga conocimiento y sepa que existe un cielo y un infierno, ya tienen un lugar que escoger. Cuando el Señor me dijo, hija, ahora te voy a mostrar lo que tengo preparado para mi pueblo santo, pero eso no se termina ahí. El infierno hay mucho más que contar. Y el Señor me llevó allá arriba por el túnel, me sacó por el túnel, y cuando de pronto ya estábamos afuera del túnel, en una claridad donde ya no había oscuridad, donde ya no había tormento, donde ya no habían llamas, y me dijo, hija, te voy a mostrar mi gloria. Y empezamos a subir al reino de los cielos, arriba de una puerta con letras grandes escritas de oro, y bienvenidos al reino de los cielos. Y de pronto el Señor me dijo, hija, entra, porque yo soy la puerta, el que por mí entrará, saldrá y hallará pastos. Cuando el Señor me dijo estas palabras, la puerta se abrió y entramos. Cuando podía observar a los ángeles que adoraban y daban la gloria, honra y alabanza a nuestro Padre Celestial. Y cuando íbamos caminando nos acercamos hacia una mesa en la cual podía observar el principio y no el final. Podía observar un trono grande y un trono pequeño, a su alrededor miles de sillas. Entre las sillas había una vestidura cruzada y pues también había una corona. Y el Señor me dijo, hija, aquella corona que tú ves allí es la corona de la vida. Y cuando el Señor me empezó a hablar y me dijo, mira, hija, esto es lo que tengo preparado para mi pueblo. Empiezo a ver, la mesa estaba cubierta de un mantel blanco con filos de oro. Pude observar cómo habían frutas, también pude observar cómo estaba todo servido. Habían platos y había unas copas de oro muy hermosas. Y había una vasija muy grande en la cual estaba en medio de la mesa y en la que estaba el vino, con el cual será la cena. Y el Señor me dijo, hija, ya está preparado para que mi iglesia venga. Cuando empezamos a caminar, pues el Señor me llevó a otro lugar en el que podía observar a muchas personas en un jardín. En este jardín
pues observaba a personas conocidas en la palabra, y aquellas personas que yo observaba no eran ancianas, eran jóvenes de 15 años de edad a 17, 18 años, y podía observar a un hombre, a un joven que tenía un pañuelón en su mano y que danzaba y remolineaba y alababa al Señor. Y el Señor me dijo: hija, aquel joven que tú ves allí es mi siervo David. Entonces, y él le daba la gloria a nuestro Padre. Y pues de pronto empieza a pasarse otro joven y me dijo: hija, él es Josué, él es Moisés. Y me empezó a hablar y me dijo: hija, aquel joven que ves ahí es Abraham. Y a cada uno me los nombraba, pero todos tenían un rostro igual. Y pues yo viéndolos, yo no podía dar su nombre porque eran iguales. Y en ese instante me empezó a mostrar a mujeres y me dijo: hija, aquella mujer que ves allí es mi sierva María Magdalena, mi sierva Sara. Y cuando de pronto me dice: hija, ella es María, quien dio a luz a Jesucristo, quien soy yo. Hija, quiero decirte que ella no tiene conocimiento de nada de lo que existe en la tierra, y quiero decirte que vayas y digas a la humanidad, a la gente idólatra, que el infierno es real y aquel idólatra no le dará mi reino, pero ve y dile que se arrepienta, que ahí va a entrar a mi morada celestial. Ve y dile que yo les amo, y ve y dile que María no tiene conocimiento de nada, y que al único que tienen que adorar, al único que tienen que exaltar es a mí, porque ni María, ni San Gregorio, ningún santo va a dar la salvación. El único que salva soy yo, y fuera de mí nadie salvará. Me lo dijo en 3 ocasiones que nadie va a salvar, solamente es Él quien salva. Y es que la humanidad está engañada, pues dicen supuesto santo, y no es santo, sino que son demonios a través de esos ídolos hechos por manos de hombres. Pero déjame decirte que Dios quiere darte lo mejor, quiere que tú entres al reino de los cielos, y quiere que te arrepientes y dejes la idolatría a un lado, porque la idolatría no te salva. El quien te salva es Jesucristo de Nazaret, quien dio la vida por ti, por mí, por toda esta humanidad. El Señor tiene un mensaje muy grande para la humanidad. Cuando Él lloraba, me decía: por favor, hija, no calles, ve y di la verdad. Ve y di lo que te he mostrado. En ese instante veía como María le adoraba al Señor, y podía ver aquellas mujeres tenían un cabello muy hermoso, un cabello largo. Le digo: Señor, qué bonito ese cabello que usan. Y Él me dijo: hija, aquello que tú ves es el velo que yo le he dado a la mujer. Y Él me dijo: hija, ve y di a las mujeres que cuiden el velo que yo les he dado. En ese instante el Señor me dijo: también tengo que mostrarte algo muy importante. Y de pronto miro a lo lejos, al frente de lo que estaba observando, una ciudad brillante, una ciudad de oro. Digo: Señor, ¿y qué es eso que estoy viendo allá? Yo quiero ir hasta allá. Él me dijo: hija, te voy a mostrar lo que hay allá. Lo que tú ves es la morada celestial, las mansiones celestiales, la que está preparado para mi pueblo. En ese instante empezamos a caminar. Nos alejamos de donde estaban aquellas personas que alababan al Señor, y cuando llegamos a un puente de oro, y luego que terminamos de caminar aquel puente, las calles eran de oro puro y todo era muy hermoso. Cuando miro a su alrededor, era brillante como de cristal resplandeciente, y todo resplandecía como mirarse a un espejo, y era absolutamente sobrenatural y algo inexplicable. Luego que empezamos a caminar, pues estábamos caminando y nos acercamos a las mansiones celestiales. Y cuando empiezo a mirar a los ángeles, como había miles de ángeles que construían, unos construían muy rápido, otros construían lento y otros no estaban construyendo. Y mi pregunta fue: Señor, yo quiero que tú me digas algo. Y Él me dijo: dime, hija, ¿qué quieres que yo te diga? Señor, ¿por qué estos ángeles construyen rápido? Porque ellos construyen menos, y porque ellos han dejado de construir. Y en breve palabra el Señor me respondió: hija, porque mi pueblo así trabaja en la tierra. Y los ángeles trabajan como trabajan.